Entonces, la clase pasada empezamos a hablar de la primera derivada, de cómo nos indicaba que si la primera derivada, si la primera derivada era positiva, la función era creciente, si la primera derivada es negativa, la función es decreciente, ¿de acuerdo? Básicamente, estamos en la página 299 del libro de cálculo de una variable de Stuart, ¿de acuerdo? Que son parte de los ejercicios que van a hacer. Aquí es la sección 4.3. Y estos son como que los ejercicios clásicos. De hecho, es lo que se espera que ustedes sepan resolver al menos, ¿de acuerdo? Ya después le encontrarán aplicaciones, pero por el momento es técnicamente graficar una función cualquiera, ¿sale? Y para eso hay que encontrar los intervalos donde la función crece o decrece, los valores máximos y mínimos locales, aquellos intervalos que sean de concavidad y los puntos de inflexión. Y después, con toda esta información, ¿sale? Se hace la gráfica. La primera derivada nos da información sobre si la función es creciente o decreciente, ¿de acuerdo? La segunda derivada nos va a hablar de, ¿qué diablos es esto? ¿Quién puso una estrellita en mí? Esta gente. Dejen, voy a borrarlas. Ya está. Ok. Em, Cuando nosotros tenemos una gráfica, la que quieran, tenemos una función así, ¿de acuerdo? En esta sección, nosotros decimos que la función es creciente. En esta sección, nosotros diríamos que es decreciente. Y en esta sección, diríamos que la función es creciente. Y esta información nos la da la primera derivada, ¿de acuerdo? Si nosotros evaluáramos en un punto por aquí la primera derivada, ¿sale? Esto sería en 9. Pues al evaluar la primera derivada, esto sería mayor que 0, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque es creciente. Si yo evaluara, por ejemplo, la primera derivada en 2, ¿de acuerdo? Esto nos daría un número menor que 0, porque la función aquí es decreciente, ¿sale? Ahora, si nosotros agarramos esta expresión, la derivada de la función, y lo que hacemos es derivar la expresión, ¿de acuerdo? Derivarla con respecto de x, lo que estamos obteniendo es la segunda derivada. Generalmente se expresa así, la segunda derivada con respecto de x. Y esa segunda derivada también tiene relación con la función. Lo que nos va a decir es cómo es la curvatura de la función. Si es algo que se curva hacia arriba, ¿sale? Diremos que es cóncava hacia arriba. Y si es una curvatura hacia abajo, diremos que es cóncavo hacia abajo. En estas concavidades, ¿sale? Cuando es hacia abajo, lo que sucede con la segunda derivada es que es negativa, ¿de acuerdo? Es decir, menor que 0. Y cuando la curvatura es hacia arriba, ¿sale? Entonces, la segunda derivada en estos casos es mayor que 0, ¿sale? Luego, entonces, lo que se busca son los intervalos donde la función es cóncava hacia abajo y cóncava hacia arriba. Una concavidad hacia abajo es como dibujar una cúpula de una iglesia, ¿de acuerdo? O como dibujar un cerro. Y una curvatura hacia arriba es como dibujar un valle en una superficie, ¿de acuerdo? Más o menos es la idea. O sea, una curvatura hacia arriba tiene esta forma y esta es una curvatura hacia abajo, ¿de acuerdo? El punto donde hace el cambio de curvatura, ¿sale? Se llama punto de inflexión, ¿de acuerdo? Entonces, de lo que vamos a estar interesados en buscar es, ahora con la segunda derivada, son estos puntos de inflexión y los intervalos donde es cóncava hacia abajo y cóncava hacia arriba. Vamos a borrar todo nuevamente y vamos a hacer una nueva gráfica. Entonces, yo tengo una función y quiero tener idea de cómo trazar esta cosa, ¿de acuerdo? Lo que vamos a buscar primero con una función es
calcular su primer derivada, ¿de acuerdo? E igualarla a 0. ¿Para qué la igualamos a 0? Para que encontremos los intervalos o los puntos donde la función alcanza sus máximos y sus mínimos. Estas cosas son sus puntos críticos, ¿de acuerdo? Entonces, al igualarla a 0, calculamos los puntos críticos y eso nos da idea de los intervalos donde podemos calcular crecimientos y decrecimientos de funciones, ¿sale? Aquí estaríamos hablando de que tenemos un intervalo de menos infinito hasta este punto donde podríamos decir que la función es creciente. Ahora, un segundo intervalo que va de este primer punto crítico a este segundo punto crítico donde la función va a ser decreciente. Y otro intervalo que va desde este punto crítico hasta infinito donde la función va a ser creciente. ¿De acuerdo? Una vez que terminamos todo ese proceso, entonces calculamos la segunda derivada. ¿De acuerdo? Y la segunda derivada también la voy a hacer igual a 0. ¿Qué es lo que voy a encontrar con la segunda derivada? Voy a encontrar un punto por aquí. Ese punto se va a llamar punto de inflexión. ¿Sale? En este caso nada más tenemos uno, pero la idea es que ese punto de inflexión nos separa también el dominio en dos o más pedazos, ¿de acuerdo? Este primer intervalo, al evaluarlo, me diría que tendría una concavidad hacia abajo, ¿sale? Es decir, yo puedo evaluar en un punto que esté entre menos infinito y 5, y la segunda derivada sería menor que 0, entonces diría que tiene una concavidad hacia abajo. Y después evaluaría en un punto que esté entre el 5 y el infinito y me daría un valor mayor que 0 y lo que estaría representando es que la concavidad va hacia arriba, ¿de acuerdo? Básicamente con esos elementos nosotros podemos hacer un esbozo de la gráfica. Vamos a hacer el ejemplo del ejercicio que tenemos hace un segundo, siguiendo todos estos pasos, ¿de acuerdo? Bien, veamos. Hagamos el ejercicio, si no mal recuerdo, o recuerden ustedes, el libro trae las respuestas de los ejercicios impares, entonces vamos a resolver un par, ¿les parece? Vamos a trabajar con esto, no voy a hacer las cuentas, vamos a hacerlas desde matemática, ¿sale? Vamos, y después pasamos todas esas observaciones a GeoGebra, ¿de acuerdo? Entonces 36x más 3x cuadrada menos 2x al cubo. Vamos a crear una función que va a ser 36x, y ya se me olvidó el resto, más 3x cuadrada menos 2x al cubo, más 3x cuadrada menos 2x al cubo, ¿sale? Y lo primero que tenemos que hacer entonces es calcular la derivada. La derivada no es muy complicada. En este caso, la derivada de esta expresión va a ser 36 más 6x menos 6x cuadrada. Pero vamos a dejar que GeoGebra lo haga, que matemática lo haga, ¿de acuerdo? Y después, ya que tengo esta expresión, vamos a correrlo nada más para mostrar que tenemos razón. Lo que vamos a hacer es agarrar esta expresión e igualarla a 0 y resolverlo. ¿Sale? Para encontrar el o los puntos críticos. ¿Sale? En este caso sería factorizar el 6, pasar dividiendo, resolver el binomio y obtendríamos como resultado quizás un 2 y un 3, no sé con qué signos. Vamos a dejar que matemática lo haga, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a decirle, ¿sabes qué? Resuelve esta expresión en 0 o igualándola a 0 con una variable que va a ser x. ¿Sale? Y ahí está. Nos dice que los puntos críticos son menos 2 y 3. ¿Sale? Entonces, estos dos valores ya los almaceno
y em, como apartados o como valores importantes porque son los puntos críticos. Y lo que me están diciendo es que todo el dominio, ¿de acuerdo? Yo voy a tener aquí el -2 y por aquí el 3. Y voy a formar 3 intervalos de todo el dominio. El dominio de este polinomio son todos los reales. Entonces tengo un intervalo que va desde -infinito hasta -2, ¿de acuerdo? Otro intervalo que va desde -2 a 3, ¿sale? Porque es donde nos están partiendo los puntos críticos, y otro que va de 3 a infinito, ¿de acuerdo? Tengo 3 intervalos donde tengo que analizar si es creciente o decreciente, porque estoy trabajando con la primer derivada, ¿de acuerdo? Y lo que tengo que hacer es evaluar la derivada en valores intermedios. Un valor que esté entre -infinito y -2 podría ser el -3. Entre -2 y 3 podríamos evaluar en 0. Y entre 3 e infinito podremos tomar cualquier valor que esté entre 3 e infinito. Por ejemplo, el 2.325.415 o simplemente 4. ¿De acuerdo? Vamos a decirle a matemática que haga las cuentas. Lo que vamos a decirle es que a DF la evalúe en X, no es al revés. Sustituya X por -3, que no lo evalúe. Ay, no lo hice bien. No lo hice bien. ¿Cómo se evaluaba? No me acuerdo. Si era así. Si nos hizo la cuenta. A ver. Valor numérico. La expresión es de F. Quiero que me escriba. Ah, es que es con este. Creo. Si no, pues lo intentaremos nuevamente con otro número. -3. Sale. Ah, ya está. Nos dio -36. ¿Qué nos está diciendo? Que aquí la derivada evaluada en -3 es negativa. Luego entonces, toda esta sección, todo este intervalo es decreciente, ¿de acuerdo? ¿Sale? ¿Por qué? Porque el -3 nos dio negativo, y entonces cualquier otro valor que ustedes utilicen en este intervalo también va a ser negativo. ¿Sale? Vamos a evaluar en algún otro punto. Ya vimos cómo se hace, entonces control C, control V y control V. Ahora sí, vamos a evaluar en el 0 y en el 4. ¿Les parece? Si no, pues no me importa, lo estamos haciendo aquí ya. Qué feos números. Bueno, evaluado en -3 nos da -36, evaluado en 0 nos da 36 y evaluado en 4 nos da 36. Qué raro se ve esto. Pero pues, según eso, aquí es positivo, ¿sale? O al menos es lo que nos indicaba. El segundo punto nos dio positivo. Entonces, toda esta sección es creciente y de 3 a infinito es decreciente. Podríamos sospechar porque salieron esos números medio raros, ¿de acuerdo? Igual y no lo estamos haciendo bien. Utilicemos algunos otros puntos que estén entre ellos. Sale nada más para sacar para estar más seguros. Miren, fue casualidad que los 3 resultados eran iguales. ¿De acuerdo? Aquí lo que nos está diciendo es que sigue siendo, utilizamos otro valor, que fue -5, y sigue siendo negativo. Entonces, los valores aquí siguen siendo negativos y por lo tanto la función es decreciente. ¿Sale? Aquí utilizamos otro valor y nos dio 36, entonces aquí es creciente. Y aquí nos dio -504, entonces en esta sección es decreciente. ¿De acuerdo? Sale. Esa es la información que obtenemos con la primera derivada. Ahora vamos a ver la información con la segunda derivada. Para eso, pues vamos a calcular la segunda derivada, ¿de acuerdo? Voy a llamar D de F
a la segunda derivada y eso es derivar la derivada de f con respecto de x. Obviamente la derivada, ya tenemos aquí una derivada previa, hay que derivar esta expresión. La derivada de esta expresión es el 36 se anula, aquí nos da 6 y aquí nos da menos 12x, ¿de acuerdo? Entonces, pues nada, veamos que en efecto es correcto y nos da 6 menos 12x. Y hay que resolver esta ecuación. Hasta me da vergüenza hacerlo en matemática porque el resolver esta ecuación, es decir, hacerlo igual a 0, pues es pasar este 6 del otro lado, luego el 12 dividiendo y nos daría que x vale 1/2 o 0.5. ¿Sale? Es decir, en este punto se encuentra nuestro punto de inflexión, o en este valor se encuentra nuestro punto de inflexión. ¿Sale? Vamos a borrar estas cosas de aquí. Digo, vamos a dejar que matemática haga las cuentas por nosotros. ¿Sale? Tenemos NSolve, d de f igual a 0, coma x, y nos va a dar el punto que estamos diciendo. En efecto, nos dio como punto de inflexión. Y bueno, en el dibujo que nosotros estamos trabajando aquí, el punto de inflexión quedaría por acá. ¿De acuerdo? Digamos que acá está el 0.5. Y eso nos da nuevamente dos intervalos. Un intervalo que va desde menos infinito hasta 0.5. ¿Sale? Y otro que va de 0.5 hasta infinito. ¿Sale? Luego entonces, lo que tengo que ver es si es cóncavo hacia abajo o hacia arriba. Y para eso lo que tengo que hacer es evaluar en la segunda derivada en algún valor que esté aquí dentro. Podemos utilizar cualquier valor. Digamos que utilizamos el 0 para este lado y aquí vamos a utilizar un 2. ¿Sale? Entre menos infinito y punto 5 está el 0. Entre el punto 5 y el infinito está el 2. Entonces, nuevamente, vamos a evaluar la segunda derivada. Y sería no, es una n primero para indicar que quiero un valor numérico. De df, diagonal, puse un 7, ¿verdad? Diagonal punto x, sustituye el valor de 0. ¿Sale? Y vamos a hacer lo mismo, n, corchete de df, porque quiero evaluar en la segunda derivada. Diagonal punto, otra vez puse un 7. Diagonal punto x en 2, ¿de acuerdo? Me voy a fijar en los últimos dos resultados. Quiero ver cómo es en el 0 y en el 2. Y en el 0 me dio 6. Esto significa que la función es cóncava hacia arriba. ¿Sale? Y en el menos 18, o en el 2 es menos 18, por lo cual me expresa que la expresión o que la función es cóncava hacia abajo. Y eso lo que vamos a hacer es unirlo con estos posibles valores, ¿de acuerdo? Una de las cosas que tenemos que hacer para darnos idea de cómo graficar rápidamente la función es identificar cuál es el valor de la función en este punto y en este otro punto. Otra característica importante es que nosotros sabemos que tenemos una concavidad hacia abajo, ¿sale? Y que el 2 es un elemento de esta concavidad hacia abajo. Luego entonces tengo... Hacia arriba, ¿no? Sí, perdón, hacia arriba, gracias. Esta es una concavidad hacia arriba. Sí, porque si no, no tendría sentido lo que iba a decir a continuación. Esta es una concavidad hacia arriba. Y lo que tengo es que el menos 2 es un punto crítico, ¿sale? En una concavidad hacia arriba. Es decir, un lugar donde cambia de creciente a decreciente o de decreciente a creciente. Entonces, si hay un cambio de decreciente a creciente o de creciente a decreciente, ese se va a notar en el punto crítico.
Un punto crítico en una concavidad hacia arriba, pues nos está indicando el punto más bajo, ¿sale? De un valle. Entonces, pues evidentemente se va a transformar en un mínimo, ¿de acuerdo? Y cuando tenemos una concavidad hacia abajo, ¿de acuerdo? Si tengo una concavidad hacia abajo y encuentro un punto crítico dentro de esa concavidad hacia abajo, lo que estoy encontrando es el punto más alto dentro de una cúpula. Entonces, en este caso, este elemento se va a convertir en un máximo, ¿de acuerdo? Entonces, ya con eso identifico mi mínimo, mi máximo y mi punto de inflexión. Y esos valores son importantes porque se pueden evaluar directamente en la función y nos dan una idea de un esbozo rápido de la gráfica. Para evaluarlos en la función, pues es algo similar a lo que hemos hecho anteriormente. Nada más que aquí va a ser f, diagonal punto, x. Vamos a empezar con el -2. ¿Sale? Quiero saber cuál es mi mínimo relativo. ¿De acuerdo? También en la función principal, por eso es que estoy evaluando en f. X, que se va a ser sustituido por 0.5 para identificar cuál es el valor de mi punto de inflexión. Y por último, ahora f, voy a sustituir x con, con 3 para conocer cuál es mi máximo relativo. Son los últimos 3 valores en este caso, vamos a revisarlos. Y lo que nos está diciendo es que el mínimo lo alcanza en el punto, esto me da coordenadas en realidad, ¿sale? Esto me da el punto, estamos en -2, el mínimo está en el punto -2, -44, ¿sale? El punto de inflexión está en el punto 0.5, 18.5. Y el máximo está en el punto 3, 81. Entonces, con esto ya dimos intervalos donde la función es creciente, donde es decreciente, donde es donde es decreciente, creciente y decreciente, cóncavo hacia arriba, cóncavo hacia abajo, el valor del mínimo, el valor del máximo, el valor del punto de inflexión, ¿sale? Hay quienes les van a pedir calcular algunas asíntotas, algunos otros elementos, pero estos son los básicos que se pueden obtener rápidamente a través de derivadas. ¿De acuerdo? Llévense en mente toda esta información y lo que vamos a hacer a continuación va a ser hacer la gráfica en GeoGebra directamente. Entonces voy a copiar esta expresión, Control C, vamos aquí a GeoGebra, Control V, y ya nos da esta gráfica, ¿de acuerdo? Voy a limpiar todo el pizarrón, pero más o menos ustedes ya tienen en mente el -2, el 3, el 0.5 y todos estos números, ¿sale? Entonces vamos a ajustar un poquito en la gráfica para que nos permita verla, ¿de acuerdo? Lo que quiero es, ya tengo la función, lo que quiero es modificar, es que no quiero propiedades sobre la función, quiero propiedades sobre la vista gráfica. Ah, acá estás. Es que el mínimo nos lo está haciendo muy, muy grande, lo vamos a poner como en -5 y el máximo en 5. Ahí está. Para que nos dé una visión un poquito más clara. Ok, lo que estamos observando es que en efecto, el mínimo está en -2, el máximo está en 3 y el punto de inflexión, ese no se nota tan fácil, pero debe de estar aquí en 0.5. ¿De acuerdo? Entonces,
¿Ustedes qué es lo que harían en un examen? Colocarían este punto, dirían, ah, pues aquí está el mínimo, aquí está el máximo, aquí está el punto de inflexión. Yo ya sé que todo esto es decreciente, entonces debe de comportarse así. Después aquí ya es creciente. Y aquí debe seguir siendo creciente, pero ahora la concavidad está hacia abajo, ¿de acuerdo? Y esa sería más o menos el esbozo rápido de su gráfica, que es parte de lo que tienen que hacer. Una de las cosas en las que se auxilian es buscar los puntos donde esto se hace cero, ¿de acuerdo? Pero uno rápido sería que pasa forzosamente por este punto. Entonces, lo único que tienen que hacer es como cuando iban en el kinder, que unían puntos. Eso es lo que hacen. Trazan algunos puntos de la función y los van uniendo, conociendo las propiedades de que debe ser decreciente en una sección, creciente en otra, decreciente en la otra, y que debe de hacerse una curva hacia arriba en una parte y una curva hacia abajo en la otra. Básicamente es eso lo que se tiene que hacer cuando nosotros queremos realizar gráficas de una función, ¿de acuerdo? Y regresando a nuestro problema, encontramos dónde crece y decrece, los valores máximos y mínimos, los intervalos de concavidad y los puntos de inflexión, y utilizamos eso para hacer un esbozo de la gráfica y comparamos con un dispositivo gráfico, ¿de acuerdo? Entonces, estos son los ejercicios principales que ustedes deben de saber atacar en para un examen, ¿de acuerdo? Es muy probable que les vayan a evaluar esta parte, entonces les recomiendo que hagan todos los ejercicios y la mejor parte de esto es que lo que pueden hacer es trabajen un poquito al revés, empiecen haciendo la gráfica en un dispositivo y después con eso les va a dar idea de dónde deben de estar los máximos y los mínimos. Entonces, al calcular sus derivadas, ya saben más o menos cuáles resultados les deben de dar. ¿De acuerdo? Ok. ¿Hasta aquí alguna duda? Voy a suponer que dijeron que no, ¿eh? ¿No? Bueno, entonces esta es la parte importante con este uso de máximos y mínimos, primera y segunda derivada para graficar. ¿De acuerdo?